Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal de historia. Hoy continuamos con la serie de vídeos enfocados a selectividad. Hoy vamos a tratar el tema número 3 en el que veremos el reinado de los reyes católicos y los distintos reinados de los Austria. Abarca un marco cronológico muy amplio, por lo que el vídeo es extenso, pero creo que es muy completo para que comprendas cuáles son todas las características de todos estos reinados. Además, intentaré abarcar con toda clase de preguntas posibles que te pueden caer en este examen que tienes en julio de 2020. Mucho ánimo y dentro vídeo. Bien, comenzamos, como os he dicho, con el tema número 3, la formación de la monarquía hispánica y su expansión mundial, en el año 1474 hasta el año 1700. Esa es su cronología que vamos a estudiar. ¿Y qué vamos a estudiar exactamente? Pues bien, vamos a ver primeramente el reinado de los reyes católicos, ¿vale? Y seguidamente estudiaremos los distintos reinados de la monarquía de los Austrias, que va desde Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II como el último rey de la dinastía de los Austrias. A partir de una serie de preguntas cortas intentaré enfocarte cuáles son los momentos, los hechos decisivos más importantes de cada reinado y cuáles son las posibles preguntas cortas que te pueden aparecer en el examen de selectividad. Mucha suerte, mucho ánimo y empezamos con la batería de preguntas. Primera pregunta: ¿qué reyes efectuaron la unión dinástica entre la corona de Aragón y Castilla a finales del siglo XIV? Correcto, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Sobre el reinado de los reyes católicos te pueden aparecer muchísimas preguntas. Ten en cuenta que es uno de los reinados más decisivos de nuestra historia de España, en la que más cambios se producen. Además, tal como esta pregunta que te acabo de presentar, te pueden preguntar también cuál es el sobrenombre con el que es conocido normalmente a Isabel de Castilla y a Fernando II de Aragón, y que evidentemente son los reyes católicos, ¿vale? Es una pregunta bastante fácil. Piensa que te las pueden preguntar de distintas formas. Segunda pregunta: ¿qué dinastía reinó en España a finales del siglo XIV? Bien, muy fácil, los Trastámaras. Bien, es la dinastía que continuó, ¿vale?, con los reyes católicos. Tercera pregunta: ¿qué tribunal religioso crearon los reyes católicos para luchar contra la herejía? Muy fácil, el Tribunal Supremo de la Santa Inquisición. Cuarta pregunta: ¿qué cuerpo policial fue creado por la reina Isabel la Católica? Exacto, la Santa Hermandad. Bien, este cuerpo policial fue creado por Isabel la Católica y su principal objetivo fue intentar solucionar o evitar posibles conflictos o actos vandálicos dentro de los distintos reinos cristianos, tanto de Castilla como de Aragón. Como dato curioso, quisiera comentarte una expresión que a día de hoy nos ha llegado, y es la de "a buenas horas mangas verdes". Bien, cuando decimos nosotros esta expresión, la decimos para intentar expresar que algo llega demasiado tarde cuando se ha pedido ayuda. ¿Qué tiene que ver esto con la Santa Hermandad? Pues muy fácil. Como observas, en sus ropajes llevan una serie de mangas verdes, ¿verdad? Y es que este cuerpo policial, cuando se le llamaba para intentar solucionar un acto vandálico, siempre llegaba bastante tarde, por lo que ya no servían para actuar de manera formal en su función como cuerpo policial. De ahí a que el dicho popular llegara hasta nosotros como el de "a buenas horas mangas". Simplemente como dato curioso que lo tuvieras en cuenta. Continuamos con nueva pregunta. Quinta pregunta: ¿qué tratado firmaron Castilla y Portugal para repartirse las zonas de influencia o las zonas descubiertas en América? Bien, exacto, el Tratado de Tordesillas.
Bien, el Tratado de Tordesillas, primeramente tienes que tener muy en cuenta que fue un tratado firmado por España y Portugal para repartirse las zonas de influencia de conquista que se estaba produciendo en el Atlántico y en las zonas del Nuevo Mundo, ¿vale? Fundamentalmente se hizo a partir de una línea de demarcación, que es esta que vemos aquí, una línea que se dice que está a 370 leguas al oeste de el Cabo Verde, ¿vale? Las Azores y de Cabo Verde. En este sentido salió totalmente beneficiada, como se puede comprobar, España, porque todos estos territorios serían de influencia española, ¿vale? Todos estos territorios en amarillo, y solo estos territorios serían influencia de conquista y colonización portuguesa. De ahí que coincida básicamente este territorio con el actual país de Brasil. Así que podemos tener muy claro por qué en Brasil se habla portugués, ¿vale? Y este fue el Tratado de Tordesillas. Espero que te quede bastante claro. Es muy importante entender este tipo de tratados que se firman entre los dos países para intentar evitar conflictos entre uno y otro en un momento en el que existe distintas formas de colonización y expansión en el mundo tras el descubrimiento de América. Continuamos con nueva pregunta. Sexta pregunta. Fecha en la que tuvo lugar el fin de la Reconquista y la toma de Granada. Correcto, el 2 de enero de 1492. Como puedes comprobar en la pregunta, te he hecho básicamente que me respondas lo mismo, es decir, 2 de enero de 1492, pero te he hecho en una misma pregunta dos preguntas, en las que suelen preguntarlo de diferentes formas. Eso tienes que tenerlo muy en cuenta a la hora de estudiar las preguntas o las distintas preguntas de selectividad. Te pueden preguntar de diferentes formas para que respondas siempre lo mismo. Este hecho del 2 de enero de 1492 es muy importante por ello, porque puede abarcar muchísimas posibilidades. Nueva pregunta. ¿Cuál fue la dinastía que siguió tras los Trastámara? Exacto, la dinastía de los Austrias desde el siglo XVI al siglo XVII. Ahí puedes comprobar todos los monarcas. Octava pregunta. ¿Cuál fue el primer rey de la dinastía de los Austrias? Fácil, ¿verdad? Carlos I de España, V de Alemania. ¿Qué revueltas se produjeron contra Carlos I en 1520? Exacto, la revuelta de las comunidades y de las germanías, ¿verdad? Muy importante esta pregunta porque también te la pueden preguntar para que responda y tal cual en esta pregunta cuáles fueron las revueltas, que son las revueltas de las comunidades de las germanías, y que a continuación explique brevemente cómo se produjeron estas revueltas, que fueron una especie de conflictos que hubo contra Carlos V porque no estaba la población o distintos nobles muy acordes con que fuera un rey venido de la parte de Alemania el que gobernara en España. Décima pregunta. ¿Qué problema religioso se enfrentó Carlos I en sus posesiones alemanas? Exactamente, el protestantismo de Lutero. Continuamos con nueva pregunta. ¿Qué rey heredó la mayor parte del imperio de Carlos I? Carlos V. Felipe II, su hijo. Muy importante siempre intentar en los reinados a quedaros con la cronología de su reinado. Continuamos con nueva pregunta. ¿En qué batalla que se produjo en el año 1571 las tropas cristianas vencieron al Imperio Otomano? Esta pregunta ha caído otros años en selectividad y es la batalla de Lepanto. En concreto cayó en el año 2018. Nueva pregunta. ¿Qué reino se anexionó Felipe II en 1580, ampliando de manera importante su imperio? Fácil. Portugal. Recordad que Portugal llegó a pertenecer a la corona de Castilla, ¿vale? En un momento en el que el momento de mayor esplendor del imperio español, que es con el reinado de Felipe II.
Continuamos con una nueva pregunta. ¿Cuál es el nombre del primero de los llamados Austrias menores? Cite algún válido de su reinado. Veamos cuál es el primero de los llamados Austrias menores. Correcto, Felipe III, 1598-1621. Es un reinado caracterizado porque existe un momento de paz. Como válidos citamos al duque de Lerma, el primer válido de la historia, y el duque de Uceda. Son los dos válidos que hay durante el reinado de Felipe III. Nueva pregunta. ¿Qué válido del rey Felipe IV dirigió la política española durante su reinado? Explique brevemente su política. Es decir, anteriormente hemos hablado del duque de Lerma y el duque de Uceda durante el reinado de Felipe III, y ahora, ¿cuál fue el válido del reinado de Felipe IV? Piensa, porque es uno de los más conocidos. Correcto, Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares. Muy importante su personalidad, porque vamos a entender cuál fue la política del conde duque de Olivares. Bien, lo primero, que se basó en un proyecto de centralización con el documento que nosotros llamamos el Gran Memorial, ¿vale? Ese es el documento en el que puso toda su política. ¿En qué se basaba ese documento y ese proyecto de centralización? En el que todas las leyes de los distintos reinos a los que pertenecía el Imperio Español se tendrían que regir por las leyes de Castilla. Es decir, intentaban unificar, que hubiera solo un tipo de ley. No leyes en Aragón, ni leyes en Flandes, ni leyes en Portugal, sino la ley válida es solo la ley de Castilla. Como comprobaréis, esto no va a gustar a todo el mundo. Como segunda característica de la política del conde duque de Olivares, vamos a ver que es en el aspecto militar, va a proponer la unión de armas. ¿Qué fue la unión de armas? Básicamente que cada reino aportara con soldados y dinero para defender el Imperio Español. Estamos en el siglo XVII, España está perdiendo mucho prestigio en el contexto internacional, está perdiendo numerosos territorios, y Olivares se da cuenta de que la única forma de intentar recuperar ese prestigio es que cada reino aporte como un granito de arena con soldados y dinero. Esto evidentemente no va a gustar tampoco a todo el mundo y va a generar numerosos problemas, que más adelante veremos en una pregunta. Continuamos con una nueva pregunta. ¿Durante qué reinado España pierde la hegemonía en Europa? Está claro, ¿verdad? El reinado de Felipe IV. Estamos hablando todo el rato de que la crisis llega en este reinado. Otra pregunta. ¿Cuál fue el último rey de la dinastía de los Austrias? Carlos II, 1665-1700, apodado el Hechizado. Otra pregunta. Tratado firmado entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, aceptando el viaje a América. Explique brevemente sus condiciones. Es un tratado muy importante que seguramente lo hayas escuchado. Exactamente, las capitulaciones de Santa Fe se produjeron el 17 de abril de 1492. Bien, ¿qué fue este tratado? Pues bueno, fue un documento que establecía una serie de derechos muy importantes, deberes y también obligaciones. Derechos, deberes y obligaciones. Y se le otorgan a Colón una serie de títulos muy importantes, ¿verdad? Almirante de la mar Océano y virrey de todos los territorios que descubriera. Además, se le va a conceder el 10% de las riquezas de dichos territorios. Como puedes comprobar, los reyes fueron muy, digámoslo de alguna manera, muy buenos en ese sentido con Colón, porque le dieron muchos títulos y muchos beneficios a la hora de intentar conquistar América. Y es que el tema es que, si te paras a pensar, tantos derechos, o sea, tantos beneficios que le dieron a Colón, eran porque los propios reyes no pensaban que Colón pudiera realizar ese proyecto de conquistar América. Por eso le dieron tantas cosas. Si lo llegan a saber, seguramente no le darían tantos títulos y tantos beneficios. Continuamos con una nueva pregunta. Explica brevemente la expansión territorial de los Reyes Católicos. Esta pregunta también ha salido otro año en selectividad.
Bien, la expansión de los reyes católicos es que primeramente se dirige en tres flancos, digámoslo así de esta manera, en África, Mediterráneo y en el Atlántico, ¿vale? Veamos en cada sitio o en cada zona qué es lo que pretende esa expansión territorial de los reyes católicos. En África, por ejemplo, va a ocupar las Canarias, Melilla y las plazas de Orán y Túnez, entre otras, pero básicamente esas son las más importantes. En el Mediterráneo, Aragón va a mantener una disputa con Francia por el reino de Nápoles. Finalmente, Aragón conseguirá ese reino de Nápoles. Y hacia el Atlántico es evidente que la gran expansión tuvo lugar con la conquista de América. Nueva pregunta. ¿Qué comunidades religiosas fueron expulsadas de Castilla y Aragón entre 1492 y 1502? Los judíos y los mudéjares. Exacto. Bien, vamos a intentar explicar un poquito esta pregunta. Bien, hay que entender cómo se produjo esta expulsión de los judíos de los mudéjares. Una cosa muy importante que estableció Isabel la Católica era unificar la religión cristiana en todos los reinos, tanto de Castilla como de Aragón, ¿vale? Y lo hizo a partir de eliminar estas minorías religiosas, que eran los judíos y los mudéjares. Los mudéjares, tras convertirse al Islam, son llamados moriscos, ¿vale? Por eso te podría valer decir los judíos y los moriscos, pero yo prefiero que lo digas de esta manera porque son primeramente los judíos y los mudéjares, pero estos, tras convertirse, son llamados moriscos. Bien, esta expulsión de esta minoría religiosa supuso una importante pérdida económica y demográfica, sobre todo para España, y evidentemente pues produciría un grave retraso económico para la arca del Estado. Además, tendríamos que mencionar que toda esta unificación religiosa fue realizada a partir de un organismo que antes hemos mencionado, que fue el Tribunal de la Santa Inquisición, que fue el que se encargó de realizar esta unificación religiosa y estas expulsiones a estas minorías religiosas. Continuamos con nueva pregunta. ¿Durante qué reinado se produjo el desastre de la Armada Invencible? Explique brevemente su política exterior. Como puedes comprobar, las preguntas te hacen que respondas sobre una especie de reinado y que luego expliques su política interior, su política exterior o distintas formas de que explique algo de su política. Es la norma que te vas a encontrar en las distintas preguntas cortas. Bien, el reinado de Felipe II exactamente es ese cuando tuvo lugar el desastre de la Armada Invencible. ¿Cuál fue la política exterior de este rey, de Felipe II? Se centró básicamente en varios frentes, como hemos estudiado. La primera, las guerras contra Francia, en las que se produjo la batalla de San Quintín. La segunda, las luchas contra los turcos, en las que se produjo la batalla de Lepanto, que antes hemos mencionado. La tercera, la incorporación de Portugal al Imperio Español, ¿vale? Y la cuarta, el enfrentamiento contra Inglaterra y ese desastre que estamos comentando de la Armada Invencible, que dejará a España en graves consecuencias económicas y políticas. Nueva pregunta. ¿De qué monarca fue valido el conde duque de Olivares? Explique brevemente los problemas de su política. Exactamente, básicamente lo hemos hablado de antes, ¿verdad? Pero está preguntada, como os dais cuenta, de otra forma. El reinado de Felipe o el rey Felipe IV. ¿Cuáles fueron los problemas de la política anterior que mencionábamos del conde duque de Olivares? Pues bien, los problemas que se encontró con esa política de la unión de armas y de centralización, pues fue principalmente una serie de levantamientos en Cataluña, en Portugal e incluso en Andalucía. Y luego, más problemas que se encontró el reinado de Felipe IV y de el conde duque de Olivares fue que se produjo la guerra de los 30 años, en la que ya se reconoció la independencia de los Países Bajos en Flandes, en la parte de lo que hoy día es los Países Bajos. Todo esto evidentemente va a provocar la pérdida de la hegemonía internacional. Además, también te podrían preguntar en relación a este reinado de Felipe IV, pues explique brevemente las causas de la crisis del siglo XVII. Antes te mencionaba que durante el reinado de Felipe IV se produce esta crisis. Veamos cuáles fueron las causas de esa crisis del siglo XVII.
La primera de ellas, pues bien, tiene que ver fundamentalmente con el retroceso de la población. Fundamentalmente se debió a las distintas epidemias o pestes que se produjeron, a las guerras que no paraban de producirse y a la emigración a América. Esto dejó totalmente vacío España. Segunda causa, básicamente la reducción de la economía. ¿Qué provocó esto? Pues que llegó mucha menos plata y oro de América y esto generó problemas en las exportaciones. Además, España ya no podía competir con los productos europeos que eran mucho más baratos que los productos que intentaba exportar España. Además, podríamos mencionar que a pesar de existir estas dos causas, ¿vale? Las dos causas del retroceso de la población y la reducción de la economía, casualmente, en este siglo XVII que se produce la crisis, tiene lugar también el siglo de oro de la literatura y la arte, ¿verdad? Que la habrá estudiado en lengua y que es muy importante porque se produce el florecimiento cultural más importante de todo este momento. Continuamos, ya casi terminamos, quedan dos preguntas. Siempre te pongo para terminar dos preguntas de definición. La primera de ellas tiene que ver con define el concepto de leyenda negra. Bien, ¿qué fue la leyenda negra? Pues fue un movimiento propagandístico antiespañol, promovido sobre todo por ingleses y holandeses, y que su objetivo era desprestigiar al Imperio Español. Ha llegado hasta nuestros días, como te pongo ahí, para que comprendas, con interpretaciones falsas sobre los distintos episodios históricos como la conquista de América, la Inquisición y la Reconquista. Con esta definición quedaría respondida la pregunta. Y vamos con la última pregunta de esta batería de preguntas del tema número 3. Define el concepto de válido. Vale, válido lo llevamos viendo durante todo el tema. Veamos cómo podríamos definir este concepto. Pues una figura política propia de la monarquía hispánica. Eran hombres que gozaban de la confianza y la amistad del rey y ejercieron la política en lugar del propio rey. ¿Cuáles fueron ellos? Vamos a recordarlos. El primero, el duque de Lerma, si recuerdas. El segundo, el duque de Uceda. El tercero, el conde duque de Olivares. Y otros que podemos mencionar que fueron el padre Nitar y Valenzuela durante ya el reinado de Carlos II, el último rey de la dinastía de los Austria. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Como has podido comprobar, es muy importante todo este marco cronológico histórico que acabamos de estudiar, desde los reyes católicos hasta el último rey de los Austrias con Carlos II. Es muy importante que tenga en cuenta este periodo histórico porque junto con el tema número 4 seguro que van a poner dos preguntas relacionadas con todo este proceso histórico, así que es importante que lo tengan muy en cuenta. Espero que te resulte útil este tipo de vídeos y si es así, no olvides suscribirte a mi canal porque aparecerán muchos más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.